gráfico bien sencillo. ¿Qué usted en ese caso? A ver, léalo. Cada uno léalo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Leído? Léalo ese caso. Ya no es un caso. ¿Ya? 5 casos diferentes. 5 casos, cada uno con una patología única. 5 casos en donde lo común es dolor articular. 5 casos en los cuales o está comprometida una sola articulación o están comprometidas varias articulaciones. 5 casos en donde en algunas articulaciones hay aumento de volumen, eritema y dolor, y en otros no. De eso se trata la clase de hoy.
monoartritis y poliartritis. Afectación de una sola articulación o afectación de muchas articulaciones. Al final de esta clase, ustedes van a llegar al diagnóstico de cada caso clínico, sin necesidad de exámenes de laboratorio. Listo. Entonces, cuando tenemos o nos enfrentamos a un paciente reumatológico, el paciente, ¿por qué consulta? Por estas principales molestias. Y la principal molestia por la cual va a la consulta es por presencia de dolor músculo-esquelético. Es decir, un dolor que no solamente compromete articulaciones, sino también músculos, huesos, bursas, tendones y la zona de inserción del tendón en el hueso. A eso le llamamos dolor musculoesquelético. Pero también el paciente, además de eso, consulta por rigidez de las manos, rigidez articular, que no las puede mover. En algunos casos dura más de media hora, en algunos casos dura 20 minutos, 10 minutos. Otro punto importante de motivo de consulta es limitación del movimiento. El paciente va a la consulta porque ya no puede mover su rodilla, no mueve su tobillo, no mueve su hombro, no mueve las articulaciones de los dedos. Porque lo nota que se hinchado. A la consulta porque nota que hace 2 meses ya está hinchado los dedos de las manos, y están hinchadas las muñecas, están hinchados los codos, están hinchadas las rodillas. O porque tuvo debilidad, ya no puede hacer sus movimientos habituales, ya no puede lavarse la cara, ya no puede abotonarse la camisa, ya no puede vestir. Y finalmente porque ya no puede mover el miembro de discapacidad. Pero de todos estos, ¿por cuál consulta el 90% de pacientes? Dolor musculoesquelético. Entonces vamos a aprender a diferenciar dolor articular de dolor de otras partes del sistema musculoesquelético. Entonces, para entender el dolor articular, tengo que aprenderme y recordar la estructura de una articulación sinovial. Ustedes recuerdan por anatomía, tenemos diferentes tipos de articulaciones, pero las que tienen movimiento son las sinoviales. Tengan en cuenta, claro, esto de acá, ¿ya? Que es el cartílago articular, y esto en rojo que es la membrana sinovial. La base de la fisiopatología de estas enfermedades radica acá, en el cartílago y en la membrana sinovial. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso para posteriormente, en unos gráficos, ver el daño consecutivo que se va a producir. Entonces, ¿cómo hago el enfoque diagnóstico del paciente con dolor musculoesquelético? Tengo que ver cuál es el origen del dolor, dónde se origina, en la articulación o en estructuras fuera de la articulación. Segundo, ¿este dolor es inflamatorio o es no inflamatorio? Y finalmente, ¿qué patrón tiene o sigue este dolor articular? ¿Ya? Acá está la clave para que ustedes hagan un buen diagnóstico del paciente que tiene dolor articular. Entonces, el dolor musculoesquelético tiene dos opciones. Tengo solamente dos opciones si yo tengo un dolor musculoesquelético. O es de la propia articulación, o es de estructuras que están fuera de la articulación. Eso es lo primero que tenemos que hacer para reconocer el dolor, el origen del dolor. Si está fuera de la articulación, significa que está comprometido el tendón. Y eso le llamamos tendinitis. Está comprometido la unión del tendón al hueso. Eso se denomina entesitis. Está comprometida las bursas, unas estructuras que contienen líquido para el movimiento de la articulación, bursitis. O está comprometido el músculo, miositis. Si el dolor es periarticular, tengo estas opciones. Pero si el dolor es articular, tengo que diferenciar estas dos. Si solamente el paciente refiere dolor en la articulación, doctor, me duelen los nudos de mi dedo, doctor, me duele la muñeca,
Doctor, me duele el codo, que son las más comunes. Y ustedes ven que no está hinchada la articulación, no está roja y no está caliente, ¿qué sería? Solo sería una artralgia. Pero si yo veo que la articulación está aumentada de volumen, está roja, está caliente y le duele, artritis. Esa es la principal diferencia. Artralgia y artritis. Una vez que identificamos si el dolor es articular, tengo que ver si es mecánico o si es inflamatorio. ¿Cuándo es mecánico? Cuando te duele la articulación, cuando lo mueves. Un paciente que tiene artrosis de rodilla, al caminar le va a doler. Y al sentarse va a calmar el dolor. Eso es dolor de tipo mecánico. El paciente que tiene dolor articular de tipo inflamatorio, el dolor aparece tanto en la actividad como en el reposo. O sea, es un dolor constante. Dolor mecánico, ausencia o mínimo calor. O sea, no hay signos de inflamación, porque es mecánico, no es inflamatorio. A diferencia del dolor inflamatorio, ¿no? En el cual hay eritema, o sea, la articulación, la piel que está sobre la articulación se pone roja, se pone caliente, se hincha y no puede moverla. Hallazgos que hemos visto en los casos clínicos anteriores, ¿verdad? Y en cuanto a la rigidez, el dolor articular mecánico tiene una rigidez que dura menos de media hora, 10 minutos, 15 minutos. En cambio, el dolor inflamatorio tiene una rigidez que dura más de 30 minutos. En 2 o 3 casos clínicos anteriores vimos, ¿no? Había una rigidez de 20 minutos y en otra rigidez de casi una hora. Entonces, esos datos, que así parezcan tan insignificantes, ya me ayudan a diferenciar si el dolor es mecánico o es inflamatorio. ¿Ya? Pasamos. ¿Por qué se produce el dolor mecánico? Si me voy a la fisiopatología, ¿qué se ha destruido? Cartílago articular. Pues, recuerden la imagen previa de la articulación sinovial. 2 estructuras importantes, cartílago articular y membrana sinovial. Cuando se destruye el cartílago articular, voy a tener un dolor de tipo mecánico. Y cuando hay una inflamación de la membrana sinovial, voy a tener un dolor de tipo inflamatorio. El ejemplo más común de dolor de tipo articular mecánico, osteoartrosis. Y un ejemplo común de dolor de tipo inflamatorio, la artritis reumatoide. Ese dolor inflamatorio se puede manifestar como inflamación de una sola articulación de 2 a 4 o mayor o igual a 5. ¿Ya? Pero lo más común que se usa en la práctica clínica es monoartritis y poliartritis. Eso es lo más común. Y eso es donde nos vamos a enfocar. Entonces, es bien fácil diferenciar un dolor articular, si es mecánico o si es inflamatorio. Simplemente, dolor articular con signos de inflamación, aumento de volumen, eritema, calor local, disminución del movimiento, que es dolor articular de tipo inflamatorio. Dolor en articulación que aumenta con el movimiento y calma con el reposo, dolor articular de tipo mecánico. Entonces, ese paciente tiene osteoartrosis. Seguimos. Entonces, vean, dolor de tipo mecánico y dolor de tipo inflamatorio. Acá existe cartílago. Ya no hay, miren, el cartílago, que es esto de acá, se está destruyendo, se está eliminando, se está desgastando.
dolor de tipo mecánico. La membrana sinovial, miren, está intacta, ¿lo ven? En cambio, en el dolor de tipo inflamatorio, el cartílago articular está intacto. ¿Qué ha pasado? La membrana sinovial es la que está alterada y está formando un tejido inflamatorio que se denomina panus. Y este panus, a medida que avance el tiempo, va a empezar a destruir no solamente el cartílago articular, sino también el propio hueso. Por eso es que una de las secuelas del dolor inflamatorio articular es la destrucción de la articulación. Total, completa. Acá solamente hay destrucción del cartílago, acá hay membrana sinovial, acá ya no. Esa membrana sinovial está inflamada, está produciendo mayor tejido de destrucción. ¿Entendido, chicos? Seguimos. Entonces nos vamos al dolor articular inflamatorio. ¿Ya? Dolor articular mecánico lo dejamos. Ejemplo es la osteoartrosis. Me voy al dolor articular tipo inflamatorio. Eritema, calor, tumefacción, disminución de la movilidad. 4 causas básicas del dolor inflamatorio. 4 causas básicas, lo que está en letra roja. Primera causa, enfermedades autoinmunes sistémicas. Y a la cabeza, el principal ejemplo y exponente, artritis reumatoide. Seguido del lupus. ¿Ya? Como ejemplos. Estas son patologías en las cuales el propio sistema inmunológico de tu cuerpo empieza a atacar tus articulaciones y las empieza a destruir por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Me voy acá. Las famosas espondiloartritis, que es un conjunto de patologías que tienen en común ciertas características clínicas que afectan principalmente columna vertebral. Espondilitis anquilosante, artritis psoriásica y artritis reactiva. Después voy a explicar de grandes rasgos en qué consiste cada una de ellas. ¿Ya? Luego tenemos la acumulación de pequeños cristales en las articulaciones. Tenemos la gota y la pseudogota. Y finalmente, la articulación se empieza a inflamar por infecciones. Infección bacteriana, infección por gonococo, por tuberculosis e infecciones virales. Y de acá vienen los términos artritis séptica, artritis gonocócica, artritis tuberculosa y artritis viral. Entonces, si alguien les pregunta cuál es el mecanismo fisiopatológico del dolor articular tipo inflamatorio, responden por enfermedades autoinmunes sistémicas, por espondiloartritis, por acumulación de microcristales o por artritis infecciosa. Y cuando nos enfrentemos a un paciente con monoartritis o poliartritis, estas son las principales causas. El resto son secundarias, son raras, son infrecuentes. Nunca se vayan por lo infrecuente, váyanse por lo más común. ¿No? Entonces, finalmente, vamos a reconocer patrones, porque eso es importante que ustedes lo aprendan, y si ustedes saben bien esta parte, fácilmente van a llegar al diagnóstico clínico. Primero, el modo de inicio, agudo o insidioso. Agudo es rápido, breve, instantáneo. Insidioso es progresivo en el tiempo. Duración, ¿cuánto me dura? En reumatología, el dolor articular se considera agudo y crónico, teniendo como punto de corte 6 semanas. Entonces, cuando hablemos de monoartritis aguda, ¿a qué se refiere? Menor de 6 semanas. Cuando hablemos de monoartritis crónica, mayor o igual a 6 semanas. Del dolor, ojo, del dolor, ¿eh? Estamos hablando de dolor. Si viene un paciente, como han visto en los casos clínicos, hay un paciente que dice que tiene 4 años de dolor, ¿no? ¿Qué es? Crónico. Hay otro que menciona
4 días. Agudo. Número de articulaciones afectadas. Si se afecta una sola, monoartritis. De 2 a 4, oligoartritis. Mayor o igual a 5, poliartritis. ¿Cómo se distribuye? La distribución se refiere a que si es en ambos hemicuerpos de forma simétrica, porque hay poliartritis que solamente afectan ciertas partes, no de forma simétrica, sino, por ejemplo, en un lado la rodilla y en el otro lado el hombro, ya no es simétrico, ¿verdad? Como que hay otra patología en la cual afectan por ambos lados, igual, articulaciones de ambas manos, ambas muñecas, ambos codos, ambos hombros. Si este dolor se acompaña de síntomas extraarticulares, eso básicamente, esto de aquí es cuando el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, autoinmune, o tiene espondiloartritis. Importante aprender. Finalmente, si es intermitente, es migratoria o es repentina. Estos patrones son importantísimos que la aprendan a reconocer. ¿Qué debemos hacer si nos enfermamos a un paciente con dolor articular? Le da el sexo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque la mayoría de patologías reumáticas son en mujeres. Lupus, artritis reumatoide, artritis reactivas, artritis psoriásica en mujeres, jóvenes, entre 20 y 50 años. En el varón, ¿cuál es lo más común? La gota. Antecedentes personales. Si viene un paciente, mujer, de 22 años a la consulta por dolor articular de 6 meses, le duelen articulaciones de los dedos, las muñecas, los codos, los hombros, ha ido aumentando progresivamente, y le preguntamos, señorita, ¿algún familiar con algo parecido? Sí, mi mamá tiene artritis reumatoide. ¿Qué tiene la joven? Artritis reumatoide. Antecedentes personales. O antecedentes familiares. Antecedentes familiares. Antecedentes personales. Paciente varón de 50 años, dolor en la primera metatarsofalágica del primer dedo del pie derecho, por ejemplo. Consume alcohol, consume carne roja, gota. Artritis gotosa aguda. ¿Ven que es fácil? Es fácil. ¿Cómo vamos a hacer el examen físico del paciente? Primero tengo que ver, ¿no? Como en los grupos de práctica que hacemos, vean, inspeccionen. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que observar en la articulación? Si está hinchada, si está roja, si está deforme. Lo palpo. ¿Qué tengo que palpar? ¿Qué busco en la palpación de la articulación? Está caliente y se le duele. Ejemplo, ¿no? Y tengo que observar la movilidad. A ver, señora, haga este movimiento. Y la paciente solamente dice, no puedo, doctor, me duele mucho. ¿Está limitado o no? Claro. Viene una paciente obesa, 100 kilos. Apenas camina, ¿no? Cojeando, porque tiene artrosis de rodilla, artrosis de cadera. ¿Qué va a haber? Limitación de movimiento. Crepitación. Coge la articulación y suena, ¿no? Como un crujido. Crepitación, ¿no? Que es más común en las rodillas. Entonces, todo eso tengo que verlo en el examen físico de las articulaciones. Ver, tocar y ver el movimiento de la articulación. Vamos. Lo que nos interesa. Empezamos. Monoartritis. ¿Cuántas articulaciones afectadas? Una sola. Aguda, dice. ¿Cuántos tiempo de duración de enfermedad? Menor de 6 semanas. Principal causa, y nunca se olviden, principal causa de monoartritis, aséptica. Artritis séptica. ¿Por qué séptica? Producido por bacterias propias de la piel. Staphylococcus aureus,
Staphylococcus, epidermidis o algunos streptococcus. Principal articulación afectada, rodilla. En segundo lugar, cadera. Ojo, cuando yo les pongo esto no implica que a la vez se va a afectar, porque estamos hablando de monoartritis inflamatoria. Principal articulación afectada en la artritis séptica, rodilla. También puede afectarse cadera, hombro, tobillo. Pero la principal, ¿cuál es? Rodilla. Ven, ustedes a un paciente que viene con fiebre, 40 grados, rodilla aumentada de tamaño, roja, no lo puede mover, no puede caminar. 2 días de enfermedad. ¿Qué es? Artritis séptica. Ya está. Segunda causa de monoartritis inflamatoria, gota. Segunda causa. Como el caso clínico. Principal articulación comprometida. Primera metatarsofanángica. Primera metatarsofanángica. Entonces, hoy ya escuché, ¿del dedo gordo? No. Ya no. Porque se supone que es ahí, ¿no? No va a ser el quinto dedo. Pero también puede afectarse rodilla, tobillo, muñecas. Luego tenemos la pseudogota. Acumulación de cristales de pirofosfato de calcio. Principal articulación afectada, rodilla. Finalmente, la artritis reactiva. ¿Por qué se le llama reactiva? Porque es una artritis que se produce luego, después de que el paciente ha tenido alguna infección gastrointestinal o alguna infección urinaria o ginecológica. Y después de varios días se presenta la artritis. ¿Qué articulación principalmente afectada? Rodilla. Incomún, ¿no? Rodilla, 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 excepto la gota. Me voy a la cosa no inflamatoria. O sea, dolor mecánico, ¿no? No inflamatoria. Mucho sobreuso, pues, ¿no? Mucho escribes, pasa unos días te va a doler la muñeca, ¿verdad? Y no implica que tienes artrosis, simplemente es por mucho sobreuso. Te vas a jugar ping-pong, ¿no? O frontón, ¿no? No juegas hace 10 años, te vas a jugar con la enamorada. Y por hacerla sentir bien, te esfuerzas mucho, ¿no? Y después te duele el hombro. Monoartritis no inflamatoria. O de repente el paciente tiene hemofilia, que tiene algún factor que le falta en la coagulación y viene por dolor en la articulación. ¿Qué es? Artrosis. Principal articulación, rodilla. Causas de monoartritis aguda a la cabeza, artritis séptica, gota, y si nos vamos a la no inflamatoria, sobreuso. Me voy a la crónica, porque también hay, que solamente está afectada una sola articulación y que el dolor dure más de 6 segundos. Principal causa, artritis tuberculosa o la enfermedad de Lyme, ¿no? Es una enfermedad producida por esta bacteria, transmitido por garrapatas. Otra vez, ¿qué articulación? Miren, rodilla. Y si me voy a la causa no inflamatoria, ahí sí recién tenemos. ¿Qué se ve comúnmente en la práctica clínica? Esto de acá. Lo más común en la práctica clínica. Lo más común. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente que tiene inflamación o dolor en la rodilla, piensen bien en esas cosas. Me voy a lo más complicado. Poliartritis aguda. ¿Por qué aguda? ¿Por qué poliartritis?
artritis viral. Principal causa de poliartritis aguda, inflamatoria, artritis viral. Puede ser que ¿qué significa esto? Que previamente el paciente ha tenido alguna infección viral, que ha tenido congestión nasal, rinorrea, malestar de cuerpo, exantemas en la piel. Y después de varios días que ha seguido ese proceso, empieza a tener dolor en las articulaciones. ¿En qué articulaciones? Interfalángicas, metacarpofalángicas y muñecas principalmente. De repente tuvimos un exantema, ¿no? Por infección por parvovirus B19. Tuvimos rinorrea, tos, malestar, fiebre, 3 días, 5 días. ¿Qué nos pasó, no? Y a la semana empezamos a sentir, me duelen los huesos de los dedos, me duelen las muñecas, no puedo escribir porque me duele mucho. ¿Qué estoy haciendo? Artritis viral. Se autolimita, esto es autolimitar. Unos días y se resuelve. Segunda causa, artritis gonocócica. Cuando el paciente tiene a la vez una infección por esta bacteria. Tiene gonorrea. Y también le da dolor en las articulaciones. Doy tratamiento para gonorrea y esto desaparece. Luego tenemos las artritis reactivas, así como el anterior, ¿no? Pero la artritis reactiva en su forma de poliartritis. Así como hay monoartritis, también existe poliartritis. Y la no inflamatoria, fácil, artrosis. Me voy a la más compleja, la crónica. Más de 6 semanas. En la cabeza, artritis y lupus. Si ustedes se fijan, son casi las mismas articulaciones. Puede en un determinado momento pensar, no, esta paciente tiene artritis reumatoide, porque tiene dolor en las interfalángicas, metacarpofalángicas, muñecas, pero también puede ser que tenga lupus. ¿Cómo lo voy a diferenciar? El lupus da otras características clínicas, como aftas en la boca, como el eritema malar, como anemia hemolítica, como trombocitopenia, que la artritis reumatoide no lo tiene. Artritis idiopática juvenil, ese es un conjunto de trastornos de inflamación de articulaciones que se producen en los pacientes menores de 16 años, que también es de origen inmunológico. Se afectan rodillas, tobillos y las más articulaciones. La espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica. Estas dos, afectación por la columna, ¿ya? Pero en su forma articular, que afectan cadera, hombro, metacarpofalángicas y interfalángicas. ¿Qué es lo importante que aprendan de acá, de la poliartritis crónica? Artritis reumatoide y lupus. Piensen en lo más común y después piensan en lo menos común. No vaya a ser que de repente tengan un paciente que tiene 6 meses de dolor articular, manos, muñecas, codos, hombros, rodillas. No vayan a pensar en artritis psoriásica. ¿Qué es lo más común? Artritis reumatoide y lupus. ¿Entendido? Me voy a la no inflamatoria. Ya tengo las 5 principales causas de todo, con los 5 casos clínicos que hemos visto. Vamos primero a ver las imágenes y terminamos con nosotros. Para que se dice imágenes. Ah, no, esto es. Si tengo una poliartritis que solamente me afecta a nivel de columna o cadera, ¿qué pienso? Espondilitis, la cabeza. Si es periférica, o sea, extremidades, periférico me refiero a extremidades,
artritis reumatoide y lupus. Si es simétrica, artritis reumatoide, lupus. Si es asimétrica, las espondiloartrosis. Si es aditiva, aditiva significa que primero le duele una articulación, luego le duele otra y se va sumando más y más articulaciones. A la cabeza, artritis reumatoide. Si es migratoria, un día le duele la muñeca, al otro día le duele la otra muñeca, al otro día le duele el codo, después al siguiente mes le duele la rodilla, pero es simétrica. Pero va cambiando el dolor articular en diferentes articulaciones. Lupus. Y si es intermitente, por acumulación de cristales. La gota, la cetogota. Patrón. Simétrico, ¿no? Las mismas articulaciones en este lado y en este. Ejemplo, artritis reumatoide. Compromiso simétrico es ejemplo de artritis reumatoide. Compromiso asimétrico, miren, asimétrico, ¿no? Artritis psoriásica. Compromiso axial, o sea, columna, cadera, espondilitis anquilosante. Y el tipo mecánico, ¿qué saco como conclusión hasta ahorita? Que la causa mecánica común es la osteoartrosis. Y la causa inflamatoria, dependiendo, ¿no? Si es monoartritis, es poliartritis. Vamos a pasar a esto. Miren, ¿se nota la diferencia? Esta rodilla con esta rodilla. Aumentada de volumen, ¿qué más? Eritematosa y obviamente caliente, supongo. ¿Qué será? Artritis séptica. Miren acá el hombro. Miren acá la muñeca. Ven un paciente con esas características y que les diga, sí, el dolor lo tengo hace una semana, hace 4 días, hace 2 días. Monoartritis aguda. ¿Qué piensan que es? Artritis séptica. En cambio, que es diferente. Primera articulación, metatarsofalágica. O acá, miren, interfalángica distal. Artritis gotosa aguda. También hay eritema, también hay tumefacción, también hay calor local y limitación del movimiento. Ahí tenemos las dos principales causas de monoartritis. Esto ya es la forma crónica de la gota, donde incluso hay presencia de tojos y deformidad de los huesos. ¿Es deforme o no? Sí, tiene sus dedos deformes, con acumulación de grandes cantidades de ácido úrico. Los famosos mano normal, y acá hay un leve incremento, ¿no? A nivel de las articulaciones interfalángicas distales. Ese aumento de volumen de las interfalángicas distales en artrosis que se llama nodos de Heberle, y las proximales nodos de Bouchard. Artrosis de rodilla, miren, ya no hay ni espacio articular. Miren la deformidad que está produciendo y el aumento de la estructura ósea. Artrosis de rodilla. Dolor de tipo mecánico. Miren la deformidad de las manos. Ven acá el aumento del volumen de la articulación interfalángica distal. ¿Qué es? ¿No lo sé qué? Recordemos. Interfalángicas distales. Interfalángicas proximales. Miren acá, la deformidad. Cómo se va engrosando las articulaciones interfalángicas.
artritis reumatoide. Importante esto. Y grábalo bien. ¿Qué respeta? Las interfalángicas distales. En la mayoría de casos. En la mayoría de casos. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene aumento de volumen en las interfalángicas distales, no van a pensar como primera opción artritis reumatoide, ¿no? ¿Cuál sería su primera opción? Osteoporosis. Las diferentes deformidades que se producen en el paciente con artritis reumatoide. Miren esos dedos deformes, desviados, ¿no? Muchas veces la articulación ya está anquilosada. Observen ahí. Tanto en manos ni pies. Obviamente, para que el paciente llegue a esto, es porque la enfermedad está muy avanzada. No es que en un primer momento va a producirse esto. Ya han pasado años de la enfermedad. Esos son los nódulos reumatoideos asociados. Y esta es una uveitis asociada a la enfermedad reumatológica. Espondilitis. Esto es lo que quiere que vean de la espondilitis. Cómo se va el arco de la columna vertebral, haciéndose cóncavo hacia atrás. Básicamente el paciente anda así. Como tiene mucho dolor a nivel lumbosato, no puede caminar. Y por eso adopta esta postura. Cuando ustedes vean a un paciente así, ¿qué piensen? Espondilitis anquilosante. Artritis reactiva, ¿se acuerdan? Principal articulación afectada en la monoartritis de la artritis reactiva. Y ustedes que ven acá un bulto, ¿ven? No es la articulación, ¿no? Sino que acá se une el tendón de Aquiles con el hueso. Esta inflamación se le denomina entesitis. La inflamación de la unión del tendón con el hueso. Entesitis es común en la artritis reactiva. Entesitis. Y acá miren, lo ven, este dedito está diferente, ¿no? Este de acá también, ¿no? A los otros. Parecen salchichas, ¿no? Eso se llama dactilitis. ¿Ya? Dactilitis. ¿Típico de quién? Artritis psoriásica. Entonces, a ver, retrocedemos. Y ustedes van a responder qué es cada caso. Está bien fácil. Probablemente tengan el examen. Chicos, es importante los antecedentes. Preguntar los antecedentes. Dolor súbito en el primer dedo del pie izquierdo. Monoarticular, aguda. ¿Mecánico o no mecánico? Mejor dicho, mecánico o inflamatorio. ¿Qué es? Gota aguda. Vamos acá. Dolor en ambas manos y muñecas. Yo tengo muñeca 1, muñeca 2 y acá tengo 10 articulaciones. 12 poliartritis. Agudo. 5 días, agudo. Dice que el dolor empeora por la mañana, rigidez matutina de
de aproximadamente 30 minutos, simétrico, y que hace una semana tuvo fiebre, malestar, rinorrea y erupción leve. Artificialidad, muy bien. Ya, 112. Fácil, ¿no? Sí, fácil. Dolor en muñecas y articulaciones de los dedos. 6 meses. Poliartritis crónica. Rigidez matutina de más de 1 hora. Aumento de volumen resistente. No puede hacer la movilidad de la articulación. Y luego se agrega, dice, dolor en ambos codos. ¿Qué? Artritis reumatoide. Finalmente, 4 años, dolor en ambas rodillas y manos. Aparece al caminar el dolor. Y al subir escaleras, le duele. Mejora con el reposo. Rigidez en las rodillas, 20 minutos. Deformidad de los dedos de manos, cruje sus rodillas. Es obeso, obesa. ¿Qué es? Osteo. Tienen 20. Para terminar, para que no se olviden, cosas puntuales. Para concluir ya. Una sola diapositiva más. Primero, el dolor, ¿es o no es articular? Establecer eso, ¿ya? El dolor, ¿es articular o no es articular? Segundo, mecánico o inflamatorio. Tercero, patrones. O sea, si es agudo, es crónico, es monoartritis, poliartritis, es aditiva, es simétrica, etc. Cuarto, si es monoartritis, ¿qué sospecho? Infección séptica o microcristales, gota. Y si es poliartritis, ¿qué sospecho? Causa inmunológica, artritis, lupus, la cabeza. Eso es todo, chicos. Gracias.